Imagina por un segundo que todo lo que ves a tu alrededor se derrumba. Economía en crisis, injusticia por todas partes, promesas rotas, y en medio del caos, Dios te entrega una verdad que cambia todo para siempre. ¿Sabías que una sola frase de un profeta menor ha sacudido la historia de la salvación? ¿Ha inspirado la reforma y sigue siendo el corazón del Evangelio? Hoy vamos a descubrir Habacuc 2:4. El justo vivirá por la fe. Quédate hasta el final porque esta verdad puede transformar tu vida diaria de manera radical. ¿Por qué Habacuc clama a Dios? Comencemos por entender el escenario con claridad. Estamos hablando del siglo VII a.C., específicamente entre los años 610 y 605 a.C. aproximadamente. El pequeño reino de Judá, el remanente del antiguo pueblo de Israel en el sur, se encontraba en una encrucijada dramática. Durante décadas, bajo el reinado del rey Josías, había experimentado uno de los últimos grandes avivamientos espirituales de su historia. Josías subió al trono siendo apenas un niño de 8 años en el año 640 a.C. A los 18 años, en el año 622 a.C., durante obras de reparación en el templo, se descubrió el libro de la ley, probablemente una copia del Deuteronomio. Ese hallazgo encendió una reforma profunda. Josías destruyó altares paganos, eliminó ídolos, profanó lugares de culto a Baal y Asera, restauró la Pascua con una solemnidad que no se había visto desde los días de los jueces. El pueblo pareció volver en masa al Señor. Fue un tiempo de esperanza, de renovación, de obediencia colectiva. Pero la reforma no sobrevivió al rey. Josías murió trágicamente en el año 609 a.C. en la batalla de Megido, intentando detener al faraón Necao de Egipto, quien marchaba para apoyar al debilitado imperio asirio contra la emergente potencia babilónica. Su muerte marcó el fin de una era. Sus sucesores revirtieron todo rápidamente. Primero reinó Joacás por apenas 3 meses. Luego Joacás, durante 11 años, un rey descrito en Jeremías como codicioso, opresor, injusto y rebelde contra Dios. Bajo Joacín, la idolatría regresó con fuerza. Altares reconstruidos, prostitución cultural, adoración a astros, sacrificios humanos en algunos casos extremos. Los líderes políticos y religiosos abusaban del poder sin freno. Los jueces pervertían la justicia por sobornos. Los ricos explotaban a los pobres mediante deudas impagables y despojos de tierras. La violencia se había vuelto cotidiana. Robos, asesinatos, opresión sistemática. La ley de Moisés, que debía proteger al débil, se había convertido en un instrumento de los fuertes. Habacuc, un profeta contemporáneo de Jeremías, vivía en medio de este caos. No era un profeta de corte ni un sacerdote de renombre. Probablemente un hombre común, sensible, con un corazón quebrantado por lo que veía. Su nombre significa el que abraza o el que lucha, y su libro refleja exactamente eso, una lucha honesta con Dios. En el capítulo 1, versículos 2 al 4, lanza un clamor desgarrador. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Clamaré a ti, violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale el juicio pervertido. Imagina la escena. Habacuc camina por las calles de Jerusalén o por los caminos de Judá y ve cómo la corrupción reina. Ve jueces que aceptan sobornos, sacerdotes que profanan el templo, familias destruidas por deudas, viudas despojadas, huérfanos abandonados. Y lo peor, Dios parece callar. ¿Dónde está el Señor que prometió bendecir la obediencia y maldecir la desobediencia? ¿Por qué no actúa? Esta pregunta no es nueva. Es la misma que resuena en muchos corazones hoy, cuando ves escándalos de corrupción en gobiernos, injusticia social que aplasta al inocente, violencia que se normaliza en las noticias, familias rotas por adicciones o abusos. ¿Por qué Dios permite que el mal prospere? Habacuc no se calla, clama con crudeza porque confía en que Dios es justo y escucha al que le busca de verdad. Dios responde en el versículo 5 con palabras que sacuden: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¡Qué obra tan increíble! Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Son horrendos y espantosos, su derecho y su grandeza proceden de ellos mismos. Los caldeos, también llamados babilonios, eran un pueblo emergente del sur de Mesopotamia. Bajo el liderazgo de Nabopolázar y luego su hijo Nabucodonosor, habían destruido el imperio asirio en el año 612 a.C. al conquistar Nínive.
Ahora avanzaban como una tormenta imparable. Guerreros feroces, arqueros a caballo, carros de guerra, tácticas brutales, eran conocidos por su crueldad. Empalaban enemigos, quemaban ciudades, deportaban poblaciones enteras. Dios anuncia que usará a esta nación pagana más violenta e idólatra que Judá como instrumento de juicio contra su propio pueblo. Piensa en el impacto. Habacuc pedía justicia contra la maldad interna de Judá, y Dios responde que enviará un castigo peor que el problema. Es como si alguien pidiera al juez que castigue un robo y el juez dijera: voy a permitir que una banda mucho más peligrosa invada tu casa. El shock es total. Habacuc queda atónito. En los versículos 12 al 17 del capítulo 1 regresa con una segunda pregunta. ¿No eres tú, desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpios son tus ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los que hacen traición y callas cuando el impío traga al más justo que él? Y harás a los hombres como a los peces del mar, como a los reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los atrapará con su red y los juntará en su malla. Por eso se gozará y hará alegrías. Por esto hará sacrificios a su red y quemará incienso a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciarán por eso su red y no cesarán de matar pueblos sin compasión? Aquí ves la tensión. Habacuc reconoce que Dios es santo y usa el mal para juzgar, pero le duele que el impío parezca triunfar sin límite. Este diálogo profético es poderoso porque revela que Dios no teme las preguntas difíciles. No exige fe ciega sin explicación. Invita al diálogo sincero. Habacuc clama porque ama a su pueblo y a su Dios. Su lucha prepara el terreno para la gran revelación del capítulo 2. El justo vivirá por su fe. Este contexto histórico nos muestra que la profecía de Habacuc no surgió en un vacío. Nació en un momento de crisis nacional, después de un avivamiento perdido, cuando el pueblo había olvidado su pacto con Dios y la justicia se había corrompido. Y en medio de ese caos, un profeta se atreve a preguntar. Su honestidad nos enseña que podemos llevar nuestras dudas más profundas ante el trono de gracia, sabiendo que Dios responde, aunque no siempre como esperamos. Si te identificas con las preguntas duras de Habacuc, comparte en los comentarios cuál es tu mayor duda con Dios en este momento. Mientras tanto, suscríbete al canal. Dios te espera para seguir explorando cómo Dios responde cuando todo parece injusto. La visión en la torre de vigilancia, Habacuc 2 y un 3, Habacuc decide subir a su torre de vigilancia. No es una torre literal siempre, representa un lugar de espera intencional, de oración enfocada, de apartarse del ruido para escuchar a Dios. Él dice: me pondré sobre mi guarda y me pararé sobre la fortaleza y miraré para ver qué hablará en mí y qué responderé cuando me contradijeren. Piensa en esto un momento. El profeta no se queda tirado en el suelo lamentándose, no se rinde ni se distrae con el bullicio de la ciudad. En vez de eso, toma una decisión activa y deliberada. Sube, afirma sus pies, se coloca en posición elevada. ¿Por qué? Porque sabe que desde abajo, entre el polvo y el clamor, es casi imposible oír con claridad la voz de Dios. La torre simboliza separación santa, perspectiva elevada, vigilancia constante. En la antigüedad, las torres de vigilancia se construían en las murallas de las ciudades o en los viñedos. Los centinelas subían allí para ver venir al enemigo desde lejos, para avisar al pueblo con tiempo. Si el vigía se dormía o se distraía, toda la ciudad podía caer. Habacuc se ve a sí mismo exactamente así, como un centinela espiritual. No está esperando pasivamente, está vigilando con intensidad, con el oído atento y el corazón preparado. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tú subiste a tu propia torre? ¿O sigues abajo, en el nivel del problema, escuchando solo las noticias, las opiniones de otros, el ruido de las redes sociales? Esta actitud es clave. Esperar en silencio, vigilante. Muchos cristianos hoy corren de conferencia en conferencia, de video en video, de devocional rápido en devocional rápido, pero pocos se detienen a esperar realmente la voz de Dios. Esperar no es inactividad, es preparación activa. Habacuc no dice me sentaré a ver qué pasa, dice me pararé, afirmaré el pie, miraré, hay firmeza, hay determinación, hay postura de guerrero que no se mueve hasta recibir órdenes claras. Imagina la escena, el profeta sube solo, quizás al atardecer cuando el bullicio de Judá se apaga un poco. El viento sopla, el sol se pone y él está allí inmóvil, con los ojos fijos en el horizonte espiritual. No hay nadie que lo aplauda, no hay likes ni comentarios, solo él y Dios. Esa soledad intencional es poderosa.
En nuestro mundo hiperconectado, donde el silencio asusta, aprender a subir a la torre es un acto revolucionario. Apaga el teléfono por 30 minutos al día, ve a un lugar tranquilo, cierra la puerta y di: Señor, aquí estoy, habla, porque tu siervo escucha. Dios responde: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la leye, porque la visión es aún para el tiempo señalado, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá. Fíjate en la precisión de las instrucciones divinas. Primero, escribe. No lo guardes en tu mente, ponlo por escrito. ¿Por qué? Porque lo escrito queda. La memoria falla, las emociones confunden, pero lo escrito permanece como testigo. Fiel, muchos creyentes reciben una palabra de Dios en oración, un sueño, una promesa clara, y al día siguiente ya dudan: ¿la escribiste? ¿La grabaste en tablas, en tu diario, en notas del celular? Hazlo, escribe fechas, escribe detalles exactos. Eso te ayudará cuando vengan las tormentas a recordar: Dios dijo esto y lo escribió. Segundo principio, hazla clara. Grábala en tablas para que corra el que la leyere. La visión no es solo para ti, es para que otros la lean y corran con ella. Imagina un mensajero en la antigüedad llevaba el pergamino o la tabla de arcilla y corría a las ciudades vecinas para avisar si el mensaje estaba borroso o confuso, el que corría se perdía o entregaba mal la noticia. Dios quiere que su palabra sea clara, legible, impactante. Cuando Dios te da una visión para tu familia, tu ministerio, tu vida, no la dejes en términos vagos. Escríbela con precisión: Dios me mostró que en 2 años abriré este negocio para bendecir a otros. O el Señor me dijo que persevere en esta relación difícil porque Él la restaurará. Claridad produce acción, claridad hace que otros corran contigo. Tercero, la visión tiene un tiempo señalado, aún para el tiempo señalado. No es para mañana necesariamente, no es para cuando tú quieras. Dios opera con calendarios eternos. Él ve el principio y el fin al mismo tiempo. Tú ves solo el ahora. Por eso muchas promesas parecen retrasarse. No es que Dios sea lento, es que el tiempo señalado aún no ha llegado. Piensa en Abraham, 25 años esperando a Isaac. Piensa en David, años huyendo de Saúl antes de ser rey. El tiempo señalado no es castigo, es preparación. Dios está formando carácter, alineando circunstancias, preparando a otros involucrados. Cuarto, se apresura hacia el fin. Aunque parezca que tarda, en realidad avanza. Se apresura hacia el fin. Desde la perspectiva de Dios, la promesa ya está en movimiento. No está estancada, está acelerando hacia su meta. Eso cambia cómo esperamos. No esperamos con resignación, esperamos con expectativa creciente. Cada día que pasa es un día menos para el cumplimiento. Quinto y más poderoso, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí está la garantía divina. Dios no miente. Números 23:19 lo confirma. Dios no es hombre para que mienta. Si Él lo dijo, lo hará. Aunque tus ojos no vean progreso, aunque los años pasen, aunque otros se burlen, espera. La palabra tardar en hebreo implica demora aparente, no real. Desde el cielo no hay retraso, solo hay el momento perfecto. Ahora aplica esto a tu vida. Tienes una promesa que parece estancada, un hijo pródigo que no regresa, una sanidad que no llega, un ministerio que no despega, una puerta que sigue cerrada. Sube a tu torre, afirma tus pies en la palabra, escribe esa promesa en grande, ponle fecha si puedes discernirla, léela cada mañana. Ora: Señor, aunque tarde a mis ojos, yo espero porque tú no mientes. Y mientras esperas, obedece lo que ya sabes. No paralices tu vida. Camina en lo que Dios ya te ha mostrado. Mira ejemplos vivos. Moisés esperó 40 años en el desierto después de la promesa de liberar a Israel. El pueblo murmuraba, pero él mantuvo la visión clara. Ana esperó años por Samuel, orando en el templo con amargura, hasta que Eli la vio y Dios respondió. Elías esperó la lluvia después de anunciar sequía. Mandó a su criado 7 veces a mirar al mar hasta que apareció una nube pequeña. Cada uno subió a su torre particular. Separación, escritura, claridad, paciencia, certeza. ¿Y tú qué vas a hacer hoy? ¿Seguirás abajo, ansioso, revisando el reloj? ¿O vas a subir,
Te invito a que esta misma semana reserves un tiempo sagrado. Puede ser tu habitación temprano, un parque al atardecer, el auto estacionado en silencio. Sube, espera, escribe, cree, porque el Dios que habló a Habacuc sigue hablando hoy. Y cuando Él responde, no solo te da la visión, te da fuerza para correr con ella. Esta sección del capítulo 2 es el puente perfecto hacia el versículo 4. Dios está preparando el terreno para revelar el principio que sostiene al creyente en la espera. El justo vivirá por la fe. Pero primero, aprende a esperar bien, porque la fe sin espera activa se marchita. La fe con torre de vigilancia se fortalece hasta lo imposible. Si esta frase ya te está removiendo algo por dentro, dale like ahora mismo, suscríbete al canal, Dios te espera y activa la campanita para no perderte cómo la fe vence al miedo en tiempos difíciles. El versículo clave, Habacuc 2 y 4 en su contexto original. Llegamos al corazón palpitante del libro. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Este versículo es como un relámpago en medio de la tormenta. Dios acaba de anunciar que los caldeos vendrán como un huracán destructor. El pueblo de Judá está aterrorizado y Habacuc mismo aclamado con preguntas desgarradoras. En ese momento de máxima tensión, Dios entrega esta declaración, corta pero explosiva, dividida en dos partes que chocan como fuego y agua. Primera parte, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. La palabra hebrea para se enorgullece es yafit, que transmite hinchazón, soberbia inflada. Es el retrato perfecto del caldeo, un imperio que se cree invencible, que aplasta naciones sin remordimiento. Pero también es el retrato de cualquier persona, incluyendo judíos infieles que confía en su propio poder, en sus alianzas políticas, en su riqueza o en su astucia. Su alma no es recta, está torcida, desviada. En hebreo, yasar, recta significa alineada con la verdad de Dios, rectilínea como una flecha. Cuando el alma se desvía, se infla de orgullo y termina cayendo. Segunda parte, más el justo por su fe vivirá. Aquí entra el contraste más poderoso del Antiguo Testamento. El justo es sadik, no alguien perfecto sin pecado, sino alguien alineado con la justicia de Dios, que busca vivir conforme a sus caminos, aunque tropiece. Este justo no vive por su fuerza, por sus méritos acumulados ni por escapar del juicio, mediante alianzas humanas. Vive por su fe. La palabra hebrea clave es emuná. Mucha gente la traduce simplemente como fe, y está bien, pero pierde profundidad si no entendemos su raíz. Emuná viene del verbo aman, que significa sostener, apoyar, ser firme, ser confiable. No es solo creer que algo existe, es una confianza sólida, una lealtad probada, una constancia que no se quiebra cuando el viento sopla en contra. Es fidelidad activa, estabilidad en la tormenta, permanecer firme cuando todo tiembla. Piensa en esto. En el tiempo de Habacuc, los caldeos avanzaban con carros veloces, ejércitos feroces y una arrogancia que parecía invencible. El pueblo veía destrucción por todos lados. ¿Cómo sobrevives? No huyendo a Egipto, no comprando favores, no negando la realidad. Sobrevives aferrándote a la promesa de Dios. Aunque demore, emuná es esa tenacidad espiritual. Crees que Dios es fiel, aunque el panorama grite lo contrario. Es como un soldado que mantiene la posición porque confía en el general, no porque vea la victoria inmediata. Dios está diciendo algo radical. En medio del caos hay dos caminos exclusivos. El camino del orgullo lleva a la muerte espiritual y física. El camino de la emuná lleva a la vida verdadera. No es una vida sin problemas, los justos también sufrirán la invasión, pero es una vida preservada por Dios, una vida que trasciende la destrucción temporal y alcanza la eternidad. Fíjate en la estructura del versículo. Es un paralelismo antitético clásico hebreo. Orgullo versus humildad, alma torcida versus alma recta, muerte versus vida. Todo converge en una decisión. ¿En quién confías? El orgulloso confía en sí mismo y perece. El justo confía en Dios y vive. Este principio no es abstracto. En el contexto inmediato significa que el remanente fiel de Judá, los que no se doblegaron ante ídolos, mediante el poder babilónico, serían preservados. Dios promete, en los versículos siguientes del 5 al 20, 5 ayes contra el opresor. Ay del que se enrique injustamente, ay del que da de beber a su prójimo, cada ay muestra que el mal tiene fecha de caducidad. El orgulloso caerá, el justo sostenido por su emuna permanecerá. Imagina a Habacuc recibiendo esta respuesta. Él había subido a la torre de vigilancia esperando una explicación.
Dios no le da un plan de escape militar, le da un principio eterno. Aunque el caldeo venga, aunque la ciudad caiga, aunque parezca que el mal triunfa, el justo vivirá por su confianza firme en mí. Esta verdad resuena hasta hoy. Cuando enfrentas una crisis económica que amenaza tu estabilidad, cuando la salud falla sin explicación, cuando la injusticia parece ganar terreno en tu país o en tu familia, la pregunta es la misma. ¿Te hincharás de orgullo humano o te apoyarás en la fidelidad de Dios? Emuná no elimina el dolor, lo atraviesa con esperanza segura. Dios contrasta dos estilos de vida radicales, uno basado en lo visible y temporal, otro en lo invisible y eterno. El orgulloso busca vida en poder, control, apariencias. El justo la encuentra en relación dependiente con el Dios vivo. Y esa dependencia produce vida, vida abundante ahora, vida eterna después. Este versículo es tan central que ocupa solo 3 palabras en hebreo original para la parte clave: Wesadik, Bemunato y Eshe. Pero cambia todo. Es la semilla de donde brota la doctrina de la justificación por fe en el Nuevo Testamento. Pero en su jardín original, el libro de Habacuc es un grito de esperanza en tiempos de colapso nacional. Mantente firme, confía, vive. ¿Estás listo para aplicar esto? Porque lo que Dios reveló a Habacuc no fue solo para un profeta del siglo VII a.C., fue para ti y para mí en el siglo XXI, cuando el mundo parece tambalearse otra vez. ¿Estás viviendo por lo que ves o por lo que Dios prometió? Dale like si quieres vivir más por fe. Suscríbete al canal Dios Te Espera y comparte este video con alguien que necesita recordar que la fe sostiene cuando todo falla. El Nuevo Testamento amplifica a Habacuc 2 y 4. Esta frase no se queda en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo la cita 3 veces en el Nuevo Testamento, cada vez destacando un aspecto diferente y revelando capas más profundas de su significado eterno. Primero, Romanos 1:17. Pablo presenta el Evangelio con toda su potencia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo usa a Habacuc para declarar que la justicia de Dios, esa declaración divina de que somos justos, a pesar de nuestros pecados, no se logra por méritos humanos, sino que se revela exclusivamente por fe y para fe. Es un proceso que comienza en la fe y culmina en más fe. Pablo enfatiza que esta revelación es universal, para el judío primero y también para el griego. Imagina el impacto en la iglesia primitiva. Judíos y gentiles unidos, bajo una misma verdad. No hay 2 caminos de salvación, solo uno, la fe en el Evangelio de Jesucristo. Esta cita en Romanos marca el inicio de la carta más teológica de Pablo, donde explica que la ira de Dios contra el pecado se resuelve no por obras, sino por la fe que abraza la obra perfecta de Cristo en la cruz. Segundo, Gálatas 3:11. Pablo escribe a una iglesia confundida, donde algunos judaizantes insistían en que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley mosaica para ser salvos. Él responde con fuerza, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Fíjate en el énfasis, nadie. Ni un solo ser humano puede presentarse ante Dios como justo basándose en el cumplimiento de la ley. La ley revela el pecado, pero no lo quita. Solo la fe lo hace. Pablo recuerda inmediatamente después que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia mucho antes de que existiera la ley mosaica. Entonces, ¿por qué volver a la ley ahora que Cristo ha venido? La fe en Jesús cumple lo que la ley solo apuntaba. Esta cita en Gálatas es un grito de libertad. No mezcles gracia con obras. La salvación es un regalo recibido por fe, no un salario ganado por esfuerzo humano. Pablo llega a decir que si la justicia viniera por la ley, entonces Cristo murió en vano. ¡Qué declaración tan radical! Habacuc 2:4 se convierte en el arma principal contra cualquier intento de añadir requisitos humanos al evangelio puro. Tercero, Hebreos 10:38. En un contexto de persecución intensa, donde los creyentes judíos enfrentaban la tentación de regresar al judaísmo, para evitar el sufrimiento, el autor escribe: «Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma». Aquí el enfoque cambia hacia la perseverancia. No se trata solo de un momento inicial de fe para la salvación, sino de un estilo de vida sostenido por fe hasta el final. El autor cita a Habacuc justo después de recordar que aún un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. La fe espera, resiste y no retrocede. Si el justo abandona su confianza en Dios bajo presión, Dios no se complace en él, pero el que persevera por fe obtiene la promesa de salvación completa. Hebreos 11, el famoso capítulo de la fe, florece inmediatamente después. Abel, Enoc, Noé, Abraham,
Moisés, todos vivieron por fe, murieron en fe y recibieron testimonio de que agradaron a Dios. Habacuc 2:4 no es solo doctrina, es un llamado a no rendirse cuando las pruebas llegan. Fíjate en la belleza de estas 3 citas. Cada una resalta una faceta distinta. En Romanos, la fe como medio de revelación de la justicia divina. En Gálatas, la fe como opuesto absoluto a la justificación por obras de la ley. En Hebreos, la fe como perseverancia activa en medio de la aflicción. Esto demuestra que Habacuc 2:4 es una semilla profética que el Espíritu Santo hace florecer en todo el Nuevo Testamento. No es casualidad, es inspiración divina. Una frase corta de un profeta menor sostiene la columna vertebral del Evangelio. La salvación es por gracia, mediante la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero vayamos más profundo. ¿Por qué Pablo y el autor de Hebreos eligen precisamente este versículo? Porque en el contexto original de Habacuc, la fe era la confianza en las promesas de Dios, a pesar de la invasión babilónica inminente. En el Nuevo Testamento, esa misma confianza se centra en Cristo, quien cumplió todas las promesas. Jesús es el justo por excelencia. Vivió perfectamente por fe en el Padre, obedeció hasta la muerte y resucitó. Por fe en Él, nosotros somos hechos justos. No es fe abstracta, es fe personal en la persona y obra de Jesucristo. Martín Lutero lo entendió así en el siglo XVI. Al leer Romanos 1:17, sintió que una carga se quitaba de sus hombros. El justo por la fe vivirá se convirtió en el lema de la Reforma. Sola fide, solo por fe. Esa verdad sacudió Europa y sigue transformando vidas hoy. Piensa en tu propia experiencia. ¿Has sentido alguna vez que tus esfuerzos no son suficientes? ¿Que por más que intentes ser bueno, sigues cayendo? Habacuc 2:4 te responde: no confíes en tu fuerza, confía en la de Cristo. La fe no es un sentimiento pasajero, es aferrarte a las promesas inquebrantables de Dios. Cuando Pablo dice por fe y para fe, significa que la fe inicia la salvación y la fe la sostiene hasta la gloria. No empiezas por fe y terminas por obras, todo es gracia desde el principio hasta el fin. Esta amplificación en el Nuevo Testamento nos muestra que Habacuc no era solo un profeta local, era un mensajero de una verdad eterna, que apunta directamente a Jesús. Cada cita añade profundidad, justicia revelada, justificación asegurada, perseverancia garantizada. Juntas forman un tapiz glorioso. El justo declarado justo por Dios vive verdaderamente por fe en el Salvador. ¿Ves cómo una frase de un profeta menor sostiene el Evangelio entero? Si esto te está impactando, suscríbete ya al canal. Dios te espera para más estudios profundos que conectan Antiguo y Nuevo Testamento. Aplicación práctica: ¿cómo vivo por fe hoy? Ahora llevemos esto a tu vida real. Vivir por fe no es un concepto abstracto reservado para momentos de crisis extrema. Es un estilo de vida cotidiano que transforma cada decisión, cada emoción y cada relación. El justo no espera a que las circunstancias sean perfectas para confiar. Confía precisamente porque las circunstancias no lo son. Vamos a desglosar cómo se ve esto en la práctica paso a paso con herramientas concretas que puedes aplicar desde hoy. Primero, confiar en la palabra por encima de las circunstancias. La fe genuina no niega la realidad, la enfrenta con una verdad superior. Piensa en un ejemplo muy común en estos tiempos: las finanzas. El banco te envía un aviso de saldo bajo. Las facturas se acumulan. El trabajo parece inestable. El instinto natural es entrar en pánico, buscar soluciones desesperadas o culpar a otros. Pero el justo por fe declara: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. No es magia. Es anclarse en una promesa que ha sostenido a millones a lo largo de los siglos. Practícalo así. Cada mañana, antes de revisar tu cuenta bancaria, lee al menos 3 promesas bíblicas sobre provisión, por ejemplo, Mateo 6:33, Salmo 37:25. Escríbelas en tu celular o en una nota visible. Cuando la ansiedad suba, regresa a esas palabras en voz alta. Con el tiempo tu mente se reentrena. El miedo pierde fuerza y la paz toma su lugar. Segundo, rechazar el orgullo de manera activa. El versículo de Habacuc pone el orgullo como el gran enemigo de la vida por fe. El orgulloso cree que su inteligencia, sus contactos, su esfuerzo o su plan B lo salvarán, pero el justo reconoce: sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. ¿Cómo se ve esto en lo cotidiano? Cuando recibes un cumplido en el trabajo, en vez de inflarte, das gracias a Dios en silencio y recuerdas que todo don viene de arriba. Cuando planeas tu futuro, carrera, matrimonio, hijos, presentas tus deseos con humildad. Señor, si es tu voluntad, hazlo. Si no, dame algo mejor. Un ejercicio práctico. Al final del día,
Haz un breve examen. ¿En cuántas decisiones actué como si yo fuera el centro y no Dios? Anota una y entrégala en oración. La humildad no es debilidad, es la postura que permite que Dios actúe con poder. Tercero, perseverar en la espera sin rendirte. Habacuc subió a la torre y se quedó allí hasta oír. Muchos cristianos abandonan la espera porque confunden demora con abandono. Dios nunca llega tarde, llega justo a tiempo. Piensa en esa pareja que lleva años orando por un hijo, o en el joven que busca dirección vocacional sin respuestas claras aún. La fe perseverante dice, aunque el higo no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3:17-18. ¿Cómo cultivarla? Establece un ritual de torre diario. Reserva 15 o 20 minutos sin distracciones, teléfono en modo avión. Ora, lee la Biblia, escucha alabanza instrumental. Si ayuda a concentrarte, lleva un diario de promesas. Anota la fecha en que oraste por algo específico y deja espacio para escribir cumplido cuando llegue. Verás cómo la espera deja de ser tortura y se convierte en entrenamiento de carácter. Cuarto, obedecer, aunque no entiendas todo el panorama. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Vivir por fe produce acción valiente. Ejemplos concretos: perdonar a quien te traicionó profundamente, aunque sientas que no lo merece. La Biblia no dice perdona cuando te sientas listo. Dice perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. Otro, diezmar o dar generosamente cuando el presupuesto está ajustado. No porque Dios necesite tu dinero, sino porque tu corazón necesita soltar el control o compartir el evangelio con un compañero de trabajo, aunque temas el rechazo. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, fortalece el músculo de la fe. Regla práctica: cuando sientas el impulso del espíritu hacia algo bueno pero incómodo, cuenta hasta 10 y actúa antes de que la mente racionalice por qué no deberías hacerlo. Quinto, centrar la fe en la persona de Cristo, no en resultados. Mucha gente dice, tengo fe, cuando en realidad tiene fe en que Dios les dé lo que quieren. Esa no es la fe de Habacuc ni la del Nuevo Testamento. La fe verdadera es confianza absoluta en quien es Jesús, el Salvador que cargó tu pecado, el sumo sacerdote que intercede por ti, el Rey que reina sobre todo. Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Por eso, en los momentos más oscuros, el justo no pregunta por qué me pasa esto, sino cómo glorificaré a Cristo en esto. Cambia la perspectiva y cambia la vida. Sexto, manejar el fracaso y la caída por fe, porque todos tropezamos. El justo no es perfecto, es perseverante. Cuando caes en pecado, en duda o en desaliento, no te quedes allí. Levántate por fe. Recuerda a Pedro. Negó a Jesús 3 veces, pero después de la resurrección, Jesús lo restauró y lo usó poderosamente. La fe no evita el fracaso, lo vence. Práctica inmediata. Ten un versículo de restauración, listo. Por ejemplo, 1 de Juan 1:9. Cuando falles, confiesa rápido, recibe el perdón y sigue adelante sin autocastigo prolongado. Eso es vivir por fe, no por perfección. Séptimo, aplicar la fe en las relaciones. El matrimonio, la familia, la amistad, todos los ámbitos sufren cuando confiamos en nuestras fuerzas. Esposo que ora por su esposa en vez de criticarla. Padre que confía en Dios la crianza de sus hijos, en vez de controlar cada detalle. Amigo que elige creer lo mejor del otro aunque haya herido. En cada conflicto, pregúntate, ¿estoy reaccionando por miedo o respondiendo por fe? La fe elige amar, servir y bendecir incluso cuando no es recíproco. Octavo, fe en tiempos de salud frágil, enfermedad crónica, diagnóstico difícil, dolor constante. El justo no niega el sufrimiento, lo lleva a los pies de Cristo. Ora por sanidad, sí, pero también ora, Señor, si esta cruz me hace más como tú, que se haga tu voluntad. Muchos testimonios poderosos vienen de creyentes que en medio del dolor encontraron una intimidad con Dios que nunca habían experimentado en la prosperidad. Usa la enfermedad como plataforma para glorificar a Dios, para consolar a otros con el consuelo que has recibido. Noveno, crear recordatorios visibles. Pon versículos en el espejo del baño, en la pantalla del celular, en la nevera. Usa alarmas con frases como «El justo por la fe vivirá». Escucha predicaciones o alabanzas que refuercen esta verdad mientras manejas o cocinas. Rodéate de comunidad. Únete a un grupo pequeño donde puedan animarse mutuamente a vivir por fe. La fe se fortalece en compañía. Décimo, empieza pequeño, pero empieza hoy. No intentes cambiar todo de golpe. Escoge una sola área. Tiempo de oración, obediencia en algo específico. Comprométete 7 días seguidos. Lleva un registro simple
Hoy confía en Dios, en esto y pasó esto. Al final de la semana verás movimiento. La fe crece con uso, como un músculo. Cuanto más la ejercites, más natural se vuelve vivir dependiendo de Dios y no de ti mismo. ¿Quieres empezar a vivir más por fe esta semana? Dale like, suscríbete al canal Dios te espera y escribe en comentarios: yo elijo vivir por fe. Volvamos al versículo central. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta no es una frase aislada perdida en un libro menor de la Biblia. Es una declaración explosiva que Dios colocó estratégicamente para sostener a su pueblo en medio de la oscuridad más profunda. Cuando los caldeos avanzaban con crueldad, cuando las murallas parecían caer y las promesas parecían lejanas, Dios no dijo esfuérzate más ni sé más religioso. Dijo, el justo vivirá por su fe. Esa fe sencilla, humilde, dependiente, es el oxígeno que mantiene vivo al creyente cuando todo lo demás se asfixia. Piensa en esto. En el siglo XXI seguimos enfrentando la misma batalla que Habacuc. El orgullo se disfraza de autoayuda, de cree en ti mismo, de métricas de éxito en redes sociales, de acumular cosas para sentir seguridad. Pero cada vez que el orgulloso se enorgullece, su alma se encoge porque busca vida en fuentes que se secan. En cambio, el justo abre las manos y dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Confío en tu palabra, aunque mis ojos no vean el cumplimiento todavía. Esta fe no es un sentimiento pasajero. Es una decisión diaria de anclarte en quien Dios es, fiel, soberano, amoroso, justo. Es elegir creer que la cruz fue suficiente, que la tumba vacía es prueba irrefutable, que el Espíritu Santo vive en ti dándote poder para perseverar. Es levantarte cada mañana y declarar, aunque el figueral no florezca, aunque no haya ganado en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3:17-18. Esa es la fe que canta en la cárcel como Pablo y Silas, que ora en el foso de los leones como Daniel, que camina sobre el agua como Pedro cuando fija los ojos en Jesús. Hoy, en este preciso momento, Dios te está extendiendo la misma invitación que le hizo a Habacuc. Sube a la torre, escribe la visión, espera, aunque tarde, y vive por fe. No necesitas ser perfecto, necesitas confiar en el perfecto. No necesitas tener todas las respuestas, necesitas al que es la respuesta. Si nunca has dado ese paso de fe genuina hacia Jesucristo, hazlo ahora, admite que has vivido por tu propio orgullo y esfuerzo. Cree que Jesús murió por tus pecados y resucitó para darte vida nueva. Recibe su perdón, su justicia imputada, su espíritu. Desde ese instante, empiezas a vivir de verdad, no por lo que ves, sino por lo que Él prometió. Y si ya eres creyente, renueva tu compromiso. Pregúntate, ¿en qué áreas estoy confiando más en mí que en Dios? ¿Dónde he bajado de la torre de vigilancia y me he dejado llevar por el ruido? Regresa, escribe promesas específicas en tu diario. Mi Dios suplirá todo lo que me falta según sus riquezas. Filipenses 4:19. No me desamparará ni me dejará. Hebreos 13:5. Todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28. Léelas en voz alta. Ora con ellas. Vive con ellas. No esperes a que las circunstancias mejoren para creer. Cree y verás cómo las circunstancias empiezan a someterse al poder de la fe activa. Porque el justo no sobrevive por fe, vive plenamente por fe. Y esa vida abundante, eterna, victoriosa ya es tuya en Cristo. Gracias de corazón por haber permanecido hasta aquí en este estudio profundo de Habacuc 2:4. Que esta verdad penetre hasta lo más hondo de tu ser y te impulse a una fe más fuerte, más constante, más gozosa. El Señor está contigo. Él te sostiene. Camina en esa certeza hoy y siempre. Si este mensaje te ha bendecido, dale like, comparte con un amigo que lo necesite y suscríbete al canal Dios te espera para más contenidos que edifiquen tu caminar con Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga abundantemente.